Si seguimos analizando la situación de las malezas resistentes, los expertos coinciden en que es necesario profundizar en las características de cada una de estas especies para saber cuándo actuar, ya que, por ejemplo, en el caso de los atacos resistentes es muy difícil su control cuando estos superan los 10 centímetros de altura. Por ello, es necesario conocer el momento de rebrote de cada una de estas especies. Sobre ese tema nos hablará a continuación Karina Cabrera. Mi presentación se basó principalmente en la bioecología de las malezas que hoy están causando problemas, tanto en el periodo otoño-invernal como primavera-estival. Y básicamente debido a que por la presión que se está ejerciendo en el ambiente, por el gran uso de productos químicos y el monocultivo de todo, es necesario tomar un poquito más de conciencia que no se puede ejercer tanta presión sobre el sistema y que es necesario conocer un poco más al sistema. Y hablando básicamente de malezas como uno de los principales problemas con los que cuentan hoy los campos, era necesario conocer un poquito acerca de su comportamiento. Entonces mis trabajos se basan en determinar los momentos de emergencia de las distintas malezas problemáticas a lo largo del año calendario. Y después lo que hago es relacionarlo con ciertas condiciones ambientales como para tener un parámetro al año siguiente de decir, bueno, estas malezas responden mejor a la lluvia, entonces cuando yo tenga determinada cantidad de milímetros caídos es el momento en el que se produce la germinación de determinada especie. Y así, por ejemplo, determinamos que en el caso de las gramíneas anuales problemáticas, como el caso de Quinocloa y Eleucine y Urocloa, la suma térmica de las mismas se cumple temprano, es decir, agosto, septiembre ellos ya cumplen con su suma térmica en nuestras condiciones en el NOA. Entonces el factor desencadenante para la germinación de las mismas es la lluvia. Entonces determinamos que más o menos, teniendo en cuenta la historia de las precipitaciones a lo largo de todos estos años, sabemos que más o menos entre septiembre y noviembre, si me extiendo mucho, es el momento donde empieza a llover. Y dentro de ese periodo, en estos 2 últimos años, determinamos que más o menos ocurre más específicamente en octubre. Entonces es ahí donde se presentan los flujos más grandes de emergencia y esos datos puntualmente son muy importantes a la hora de ubicar un preemergente, por ejemplo, antes de la siembra de los cultivos de verano, o de un desecante en el hipotético caso que te haya pasado la emergencia. Otra cosa interesante que se determinó fue, por ejemplo, el comportamiento de Clori, del complejo Cloris-triclori, en donde tenés 2 flujos bastante marcados, uno que se produce entre noviembre y diciembre, que corresponde a las gramíneas que te nombré anteriormente, y otro que se da en marzo, que ya es importante para el barbecho otoño-invernal, y que justamente coincide con los momentos de emergencia de Faeralsea, de Cardo y de Coniza, que también son importantes. Y me parece muy importante recalcar que en el caso de las que son perennes, de aquellas malezas que son perennes, y que no se haya realizado un buen control a principios del otoño, estas malezas cumplen con los requerimientos térmicos y sin necesidad de lluvia comienzan a rebrotar en esta época. O sea, lo hicieron a mediados de agosto y ahora estamos en septiembre, están rebrotando. Entonces es necesario tener en cuenta que bajo esas circunstancias ellas no necesitan de lluvia para comenzar a ser un problema y para necesitar controlarla, por lo que está bueno tener en cuenta este periodo del año, este periodo seco, en donde cuando empiezan a subir las temperaturas, estas empiezan a rebrotar y bueno, y hay que tenerlo en cuenta para el uso de productos, en el caso de las que sean resistentes, no glifosato, algún desecante, como para que no se desarrollen lo suficiente como para que después sea un problema controlable. Así que bueno, básicamente es eso. Y para el caso de los que necesitan hacer planificaciones a largo plazo está bueno porque lo que armamos ahora en este último periodo fue como un pequeño calendario en donde ubicamos con barras de distintos colores los momentos de emergencia de distintas especies, porque dentro de un campo vos podés tener diferentes combinaciones, podés tener gramínea, pero también podés tener dicotiledónea, y se te van como amontonando, son muchas, entonces cuando vos lo visualizás en algún gráfico está bueno porque estás determinando cuáles son los momentos en donde podríamos decir que tenés el campo en rojo y tenés que tomar alguna medida de control.